INACOP, que está en un nuevo edificio, Sí. hace compostación. Tenemos en la azotea, es más, nos divertimos, vamos a ver las lombrices. Sí. El otro día me fui con una bolsita de mierdita de lombriz para casa que le llaman humus. Claro. El INACOP está vinculado, pero es una gota en el océano, una gota de... ¿no? Comparto, el tema del manejo de residuos es una política pública. Lo que sí el INACOP en este momento junto al MIDES tiene un convenio a través del cual todas las ONGs o empresitas que laburaban en los distintos vertederos municipales se están cooperativizando con nuestra ayuda, porque se llama un programa que se llama el PUC, Programa Uruguay Clasifica. Ahora está ingresando al Parlamento una nueva ley, la ley de envase, para cambiar la otra ley, que no es lo que hay hoy. Hoy, ¿saben cómo se financia? Se supone que los residuos son provocados por la industria. Entonces, la ley le da a la Cámara de Industria la obligación de pagar por el manejo de los vertederos a esos grupos de trabajadores que trabajan en condiciones miserables. La cooperativa no los hace trabajar en un mundo de rosas, pero claramente se están cambiando las condiciones de trabajo. Hay cintas transportadoras, se hace una clasificación previa. Estamos exigiendo que no vengan los camiones y tiren así, sino que haya una clasificación previa y que se trabaje con ropa de trabajo adecuada, etc. La nueva ley lo que va a generar es un fideicomiso público. Esto es, se va a cobrar, en vez de que la Cámara de Industria asuma todo el sector industrial, y el sector comercial va a tener que pagar un mínimo tributo que va a ser ridículo, pero que en el volumen financie un fondo administrado a través de un fideicomiso para pagar el manejo de los residuos a través de las cooperativas de trabajo que estamos creando junto con el MIDE. Se está avanzando. Ahora, hay un problema. Montevideo es un problema, pero el país es un problema. Yo creo que si acá, primero, no hay una política pública que te diga lo orgánico ponelo de este lado y lo otro de este otro lado, no hay Cristo que lo pueda resolver. Porque objetivamente, acá se intentó hacer en algunos lados. Ahora después veían los vecinos que pasaba el camión y tiraban todos los distintos colores en el mismo camión. Entonces, si vos no generás un cambio tipo cigarrillo, y eso es política pública con premio y castigo, con premio y sobre todo castigo, va a ser muy difícil que se pueda clasificar, porque la primera clasificación es en el hogar. Lo que vos hacés, lo hace la ínfima minoría de la población. Si lo hiciera todo el mundo, estaría mucho mejor resuelto, porque sabríamos cómo manejar el tema de los residuos reciclables, cómo manejar el tema de los orgánicos para aplicarlo. Es riqueza la basura. Exacto. La basura genera energía. Por algo hay grandes capitalistas atrás de la basura. Y en el mundo se maneja el tema de la basura como una inversión, como una industria de la basura. Si no se genera a través de una política pública, yo creo que ahí estamos atrasados. Fíjense que recién estamos por una ley de envase, y el tema de las bolsitas de nylon. Son pequeños avances, pero tenemos que ir a un modelo nacional de manejo de residuos, insisto, con premio y castigo, donde el Estado ponga, pero cobre en la medida que se infrinja la ley y que sea duramente sancionado. Para lo que hay, el cooperativismo es ideal para organizar los colectivos de trabajadores, dándole mayor dignidad, mayor respaldo, acompañados por el MIDES en muchos casos, porque son sectores que naturalmente son de los sectores más vulnerables de la sociedad. La mayoría de las cooperativas son sociales. Algunas de trabajo hay, pero la mayoría son sociales. O sea que estamos en eso. Ante tu pregunta, el cooperativismo está trabajando para que esos sectores se puedan fortalecer a través de colectivos organizados, asociados, ¿no? Caliente. Hombre, yo vivo ya 30 años en ese país, sigo la política ya como periodista muy de cerca y me pregunta por qué hay tanto lentismo en todo. Por ejemplo, recién los residuos. Sí. Hace 15 años más o menos estuvo en Porto Alegre y en poco tiempo resolvieron eso, clasificar, etc. ¿Por qué necesitaban tanto tiempo? Había resistencias. ¿Qué es el rol de los intermediarios? Claro. Que nunca se menciona. Claro. Una pregunta.
La otra es un poquito más general. ¿Qué resistencias había para no incluir la economía social y cooperativa en la Constitución? ¿Es solamente la oposición o hay también resistencias en el Frente Amplio? Ustedes son todos del Frente Amplio, por eso preguntaba. Y la última pregunta. Ustedes están contra un consumismo desenfrenado, pero al mismo tiempo el Frente apoya un gobierno que dice en un lado, como Mujica, algo contra el consumismo, etc., pero al mismo tiempo que serían en otros países sacados de las empresas transnacionales o las grandes empresas. Aquí hay renuncia, mucha renuncia a los impuestos. Y eso se equilibra con el IVA. Entonces, ¿en qué sentido ustedes resuelven esa contradicción? No preguntó nada, mi compañero. A ver, perdónenme, hay dos de las preguntas que son más política general y otra un poco más en particular, que la voy a dejar a la doctora Hielera, obviamente. El Uruguay es lento en todo, dice el compañero. ¿Por qué se demora tanto una política pública de manejo de residuos, cuando en Porto Alegre lo hicieron en poco tiempo? Es verdad, el Uruguay tiene le cuesta mucho lograr cambios. Los procesos de cambio, para llamarlo de alguna manera, son mucho más largos que en otros lugares, ¿no? Que eso a veces es una debilidad, pero a veces es una fortaleza. Por ejemplo, hoy los procesos políticos en América Latina están yendo para determinado lado. Yo creo que Uruguay es la llamita que sigue estando prendida como para que eso no se dé. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un proceso de derechización muy importante. Por eso mi pregunta, claro, porque no protegen esa economía social, claro, etcétera, a través de la Constitución. A eso voy. ¿Qué pasa en los países vecinos? Claro. En segundos borran todo. A eso voy. Es real, el tema de la política pública, hay muy pocas que hayan tenido más allá de un periodo de gobierno. Hay muy poca política de Estado en el Uruguay. Esto es, que trascienda los periodos de administración. Se ha dado que hubo 3 gobiernos seguidos del Frente Amplio, y eso ha permitido, por ejemplo, que el Uruguay tenga una política energética que en muy poco tiempo revolucionó la matriz energética en el Uruguay, y pasó a ser Uruguay, cuando no tenía nada hace 10 años, uno de los principales países en cuanto al porcentaje de energía renovable que tiene dentro de su matriz productiva, al nivel de Noruega. Y en 10 años hizo eso. Otra política pública que se pudo desarrollar, la reforma de la salud. En España demoró 20 años en cambiar el sistema de salud para hacerlo universal. En el Uruguay hubo una reforma de salud programada en un proceso. Después se podrá decir si me atienden bien, si me atienden mal, si estoy 3 meses para el especialista o no. Pero que en este país hubo una reforma revolucionaria de la salud en 5 o 6 años, es así. Porque hubo seguridad para dónde se apuntaba, hubo un gobierno apostando a eso y no hubo dudas respecto al tema. Uruguay ha tenido cambios de salto en calidad muy importantes en legislaciones que en otros países del mundo les ha llevado décadas. El tema de la salud sexual y reproductiva, el tema del matrimonio igualitario, el tema de los derechos de la mujer, la caracterización de feminicidio cuando se trata de asesinato a mujeres. O sea, son cosas que hay otros países del mundo que la vienen discutiendo hace 20 años y en Uruguay las resolvimos. Ahora, es cierto, tenemos algunas áreas que parece mentira que no hayamos tenido la capacidad de tener una política de Estado que trascienda el periodo de gobierno de 5 años. Y en eso son del mismo pueblo. Totalmente de acuerdo. Es el mismo gobierno. El tema es que una política nacional en materia de residuos trasciende va a lo departamental. El manejo, en cada departamento hay partidos diferentes. Y en Uruguay, que es un país unitario en su organización política, no es federal. Sin embargo, en muchas cosas no ha podido lograr ponerse de acuerdo todo el país. La patente única de vehículos en Uruguay tuvo 50 años de discusión. Recién hace pocos años que la pudimos resolver. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional le pagó a todos los gobiernos departamentales lo que perdían de recaudar. Si no, no había escrito que lo arreglaran.
Respecto al tema de la renuncia impositiva, estamos de acuerdo. A ver, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, entre IVA y COFIS había un 27 o 28%. Estamos hablando de impuesto al consumo. Hoy, si se paga con un medio de pago electrónico, se está pagando el 18%. En poco tiempo se bajó 10 puntos, 11 puntos el impuesto al consumo. Y es cierto, el problema de la política tributaria es que pretende ser redistributiva, por eso la ley de reforma tributaria respecto a la renta personal de las personas físicas, paga el que gana más que el que gana menos, pero también a veces la política tributaria lo que pretende es ser un llamador, un estímulo al inversor para generar en determinadas áreas empleo, y muchas veces se entra en contradicción. Yo comparto lo que dice el compañero respecto a que hay veces que una política pública en materia tributaria fomenta la devolución de impuestos para conseguir empresas que inviertan y generen empleo, y por otro lado estás cargando el impuesto en otro lado que te está desequilibrando lo que debe ser el desestímulo al consumo o de determinados productos. Yo creo que hay una política pública, por ejemplo, tributaria en materia de vehículos en Uruguay, de utilitarios, bien clara respecto al tema de paga más impuestos el que tiene más cilindrada que el que tiene menos cilindrada. O sea, pero que es contradictoria en parte, yo comparto con usted. Lo que pasa es que trata de contemplar tantas cosas, la política tributaria, desde la redistribución del ingreso hasta cómo estimulo a que vengan inversores y inviertan en Uruguay y no lo lleven a Paraguay, porque en Paraguay hay un paraíso fiscal y todo lo demás, que obviamente eso genera contradicciones, yo lo comparto. Y después está el tema de la Constitución, ¿por qué no rasgo constitucional de la economía social, ¿no? Yo ahora comentaba lo siguiente, es decir, el reconocimiento constitucional de un derecho no es que en la práctica vaya a decir que ese derecho va a tener un tratamiento preferencial. Brasil es un ejemplo. Brasil tiene el reconocimiento en la Constitución del desarrollo del sistema cooperativo y de la economía social y solidaria. En la parte tributaria, Brasil es en este momento, en lo que tiene que ver con cooperativismo y acto cooperativo, que era lo que hoy explicaba Gustavo, uno de los países más castigados. No se toma en cuenta la normativa constitucional, se aplica tributos al sistema cooperativo que son inconstitucionales y por lo tanto tendrán el derecho los cooperativistas de recurrir sobre esa legislación. Lo mismo está sucediendo en la Argentina. En las últimas semanas, uno de los puntos claves en la Argentina va a ser aplicar un impuesto que sería acá el IRAE a las ganancias elevadas al sistema cooperativo, cuando tiene declaración constitucional y una ley general cooperativa de larga data. Pero yo creo que Uruguay tiene en materia constitucional una cuestión muy compleja. Uruguay ha tenido constituciones que para reformarlas han sido casi imposibles, a pesar de que haya un número muy importante de votantes para un mismo partido político, y en el momento que se vota a ese partido político se han votado reformas constitucionales y no ha habido un criterio único. Sí, yo creo que sí, que somos sumamente discutidores, nos cuesta mucho ejecutar y decidir, y somos los grandes dioses de la palabra. Los uruguayos tenemos un dominio en todos lados que vamos, de un manejo de la palabra magnífico, una cultura que arrastraba una generación que no sabe lo que es la economía social y solidaria, ni hablar del cooperativismo. En los ambientes de universidad, en los ambientes de la distinta característica, en los ambientes de los ciudadanos en general. Entonces las reformas constitucionales son temas que tienen que ser muy trabajados. Y el tema cooperativo de economía social no está atravesando toda la política pública, y hay sectores de los distintos ministerios de este país que el tema no lo atraviesan, ni saben de qué se trata. Entonces, es una batalla permanente, como decía, no hay duda. Y Elena tiene algo para decir. Sí, a mí me parece interesante todas las preguntas, ¿verdad? Mucho. El tema del lento, cuando ella dice el futuro viene, pero viene lento, y lo que decía, a mí me parece, a veces parece que ni viene.
Es verdad. Y lo dice una persona que es patológicamente optimista. A mí me critican por eso. Imagínate.